Entonces, nuevamente para los que se van conectando, les voy saludando nuevamente, les voy deseando la mejor de las suertes para que podamos seguir nuestros estudios y podamos seguir pudiendo conectarnos a través de la manera virtual. Bien, entonces en el tema de hoy, en la clase, vamos a tocar los puntos sobre los trastornos del equilibrio ácido-base. Primero que nada, intentemos hacer un acuerdo aquí, que si algo ustedes no entienden, por favor me paran y me piden que les explique nuevamente porque no hay ningún problema sobre este tema que es bastante, como ya le había dicho, un poco complejo. Entonces, la primera definición que ustedes están viendo en la pantalla, la primera forma de definir el equilibrio ácido-base es una situación que se da cuando la tasa de producción de ácidos o la tasa de producción de bases por parte del organismo se iguala a la tasa metabólica de su excreción. Fíjense, ya la primera definición parece compleja, pero nada más a ustedes, para que ustedes se imaginen, piensen en una balanza o piensen en algo que se tiene que mantener equilibrado justamente. Entonces nos habla que la producción, ¿sí? o la excreción de ácidos y bases se tiene que mantener en un equilibrio, se tienen que mantener balanceados. A ese equilibrio, obviamente, o a ese balance, nosotros lo tenemos que medir, lo tenemos que cuantificar. Fijémonos en otra definición, o fijémonos en una definición más del libro y qué nos puede, digamos, ayudar en esa definición. El equilibrio ácido-base nos habla de un conjunto de procesos metabólicos. Aquí ya pone la palabra procesos metabólicos que mantienen el equilibrio de los ácidos y las bases. Y este equilibrio ácido-base obviamente es esencial en la regulación de la composición de los líquidos corporales. Aquí sí ya nos está diciendo que por un lado, tanto los ácidos y el ácido fundamental, ya se los voy a ir introduciendo, es el dióxido de carbono, y la base fundamental es el bicarbonato. Entonces, ese... Hola. Allí está lloviendo, profe. Hola, está bien, sí, se cortó por un ratito aquí en mi pantalla. Bien, voy a volver nuevamente, sí. Se cortó un segundito, pero ya estoy de vuelta. Entonces, decía, tenemos un balance o tenemos que tener un equilibrio entre el ácido fundamental, que es el dióxido de carbono, y la base fundamental, que es el bicarbonato. Entonces, en los líquidos corporales, ambos, ¿sí?, se tienen que mantener equilibrados. ¿Cómo se mantienen equilibrados ellos dos? El primer mecanismo fundamental, el primer proceso fundamental es intercambiando entre ellos a los hidrogeniones, ¿sí? Los hidrogeniones van a ser los que van a ayudar a mantener este equilibrio en justamente la presión de hidrogeniones para el equilibrio ácido-base. Entonces, fijémonos en este primer punto nuevamente. Los ácidos liberan iones hidrógenos y las bases captan esos iones hidrógenos. Y el número de iones hidrógenos presentes en una solución van a depender si esta es ácida, alcalina o neutra. Bien, entonces yo les pedí a aquellos que no estuvieron antes de empezar la clase que tengan un papel
y tengan un cuaderno y un virome, entonces anotar estos puntos que están aquí abajo. Yo voy a hacer el mismo ejercicio con ustedes. Fíjense, el último punto dice aquí, la sangre arterial es ligeramente alcalina con un pH situado entre 7,35 y 7,45. Entonces lo que les pido, por favor, es que anoten el valor de ese pH arterial. ¿Por qué esto nos va a servir para anotar? Porque luego vamos a intentar ejercitar un poquito a la hora de leer en qué situación nos podemos encontrar. Si una situación de alcalinidad o una situación de acidez. Vamos a intentar hacer ese ejercicio. Entonces, nos está diciendo la diapositiva que la sangre arterial se mantiene con un pH alcalino ligeramente. 7,35 a 7,45. Muy estrecho es el valor. Y yo les decía, y fíjense nuevamente que la definición es un poco difícil de abordar, pero lo entendemos que intentar descomplejizar. Ácido o una sustancia ácida o un medio ácido es toda molécula con capacidad de liberar iones hidrógenos, o sea, de emitir o de excretar iones hidrógenos en una solución. Da ejemplos aquí en nuestro libro y en la diapositiva. Por ejemplo, damos ejemplos del ácido clorhídrico. Se puede dividir el ácido clorhídrico en el agua para formar iones hidrógenos e iones cloruros. Y acá da un lindo ejemplo que está aquí abajo. Ácido carbónico, ¿sí? Si recuerdan por bioquímica, o recordamos por fisiología, o recordamos en otras materias como química, el ácido carbónico se puede dividir, se puede disolver, se puede partir, como ustedes lo quieran decir, o se puede ionizar en el agua y va a formar iones bicarbonatos por un lado y va a formar un hidrógeno solito por el otro. Entonces, este ejercicio ustedes lo pueden hacer, ¿sí? Dividan el ácido carbónico y lo pueden dividir por un lado en un hidrogenión y por otro lado lo pueden dividir en un bicarbonato que ustedes están viendo aquí. Entonces, el ácido es toda sustancia, no me quedo con esta primera definición, que puede liberar iones hidrógenos. Y la base es una sustancia, una molécula que puede aceptar un ion hidrógeno. Y nuevamente pone aquí el ejemplo del bicarbonato, ¿sí? El bicarbonato es una sustancia que puede aceptar un ion hidrógeno, es una base que puede aceptar un ion hidrógeno y puede transformarse, obviamente puede unirse para crear un nuevo ácido carbónico. Entonces, fíjense que nuevamente las definiciones son complejas, ¿sí? Pero como les dije, vamos a intentar descomplejizar. Si por un lado yo tengo aquí un ácido carbónico, ¿sí? Y por otro lado aquí yo tengo una base que es el bicarbonato, el intercambio de un ion hidrógeno de un lugar al otro, de una sustancia a la otra, es lo que va a intentar equilibrar a este pH, o es lo que va a intentar equilibrar a esta presión nuevamente de hidrogeniones justamente. Bien, entonces aquí ya tenemos una primera definición, ¿sí? Alcalosis, ¿sí? O una sustancia que esté alcalina, vamos a definirla como todas aquellas sustancias en donde hay una extracción excesiva de hidrogeniones de los líquidos orgánicos. Y parece un poco difícil nuevamente la definición, pero ya la vamos a intentar facilitar.
Y acidosis se refiere a una adición excesiva de hidrogeniones a los líquidos orgánicos. Yo le hago la pregunta a cualquiera de los que están aquí presentes. Dijimos al comienzo, ¿cuánto era el pH arterial normal de la sangre? 7,35, 7,45. Muy bien, excelente. Y entonces, si estoy en una situación de acidosis, ¿cómo va a estar mi pH? pH. Si encontramos el pH en 7, obviamente ya estamos en una acidosis muy marcada, ¿sí? Por definición, ¿sí? Por nomenclatura, el pH 7 es el pH neutro, vamos a decirle, ¿sí? Pero estamos hablando de presión de hidrogeniones en la sangre. Entonces, cuando tengamos un pH de sangre arterial de las arterias por debajo de 7,35 o 7,35, ya estamos en una situación de acidosis, ¿sí? Por debajo de 7,35. Y el mismo fenómeno, pero al revés, cuando tenemos un pH por encima de 7,45, estamos en una situación de alcalosis justamente. Entonces, aquí, en esta primera diapositiva que es importante, nos vamos a intentar detener. En la acidosis, ¿sí? Lo que tenemos es descenso del pH, ¿sí? Disminución del pH. En la alcalosis tenemos aumento del pH y obviamente la cantidad de iones hidrógenos va a ser distinta en una sustancia y en la otra. Me quiero quedar nuevamente en esta diapositiva porque quiero que entendamos algo más. Yo les había dicho también a ustedes que este equilibrio del pH y de la presión de hidrogeniones se mantiene gracias a los ácidos y a las bases. Y le vuelvo a preguntar a ustedes, ¿cuál era la base fundamental que ayudaba a que se mantenga el pH? Bicarbonato. Muy bien, el bicarbonato. Entonces, la base fundamental, entonces, va a ayudar a que el pH, ¿sí?, sea directamente proporcional al bicarbonato. Esta es una formulita que ya la vamos a incorporar y que es muy importante para que se entienda. Entonces, cuando el bicarbonato disminuye, si bicarbonato disminuye, el pH disminuye. Si el bicarbonato aumenta, el pH aumenta. Parece muy sencillo, ¿es verdad? Sí, parece muy fácil, ¿sí? Diciendo esto que yo les dije a ustedes fundamentalmente, que el pH es directamente proporcional al bicarbonato. Pero la fórmula dice que también es inversamente proporcional al CO2, ¿sí? Esta fórmula que yo estoy haciendo y que es muy fea y que me salió muy fea aquí, ¿sí? Quiero que ustedes también la escriben y la copien, por favor, en su cuaderno que están teniendo junto conmigo. Entonces, esa fórmula es importante para entender esto que dice aquí. El exceso de bases indica la presencia de alcalosis y la deficiencia de bases implica una acidosis justamente. Entonces, cuando aumenta la base, que es el bicarbonato, aumenta el pH. Cuando disminuye la base, que es el bicarbonato, disminuye el pH. Entonces, sabiendo esto, sabiendo esta fórmula que yo les intenté dibujar aquí, ustedes van a poder comprender, digamos, el resto de lo que les voy a estar hablando.
dice que con fines prácticos se puede considerar que el exceso o la deficiencia de bases determina el exceso o la deficiencia de bicarbonato fundamentalmente. ¿Y qué pasa con el componente fundamental, que es el ácido o el CO2 que estamos hablando? Se va a regular este CO2 por nuevamente los tres mecanismos más importantes de regulación de este equilibrio ácido-base que ya vamos a encontrar más adelante. Entonces, si ya se copió esta fórmula, también voy a hacer el mismo ejercicio con ustedes, decir que el pH es directamente proporcional a la base bicarbonato e inversamente proporcional al CO2, vamos a ver, digamos, cómo se equilibra este pH fundamentalmente. Y nuevamente tenemos aquí algunos conceptos un poco más complejos. Dice el pH representa la relación entre la base bicarbonato y aquí dice el ácido carbónico, que el ácido carbónico se va a transformar en CO2, ¿sí? Este ácido carbónico que ustedes están viendo aquí, H2CO3, se puede disolver nuevamente en un bicarbonato y un hidrogenión, y también se puede disolver en CO2 y que se va a ser transformado por la actividad respiratoria. Entonces, el pH normal, también nosotros copiamos, era 7,4. Y esa relación de 7,4, ¿sí?, se tiene que mantener equilibrada en una proporción de 20:1. Ya les voy a explicar de dónde viene ese número de 20:1. Avancemos un poquito. Dice, el pH se regula por medio de sistemas extracelulares. Están diciendo un ejemplo aquí, el ácido carbónico, el bicarbonato y las proteínas, que son la forma de metabolizar este pH, y obviamente intentan regular a este sistema, digamos, de forma normal. Bien, volviendo un poquito para atrás. Dijimos que el pH tiene que mantenerse con 7,4 y una relación que dijimos 20:1. En una sustancia, para que se mantenga equilibrada, tiene que haber, por un lado, 20 números de bases, que son los bicarbonatos que estamos teniendo en una base fundamental, a una que va a ser, en este caso, el ácido carbónico. Entonces, cuando tenemos 20 de bases bicarbonatos en una sustancia y un ácido carbónico, esa sustancia entonces está equilibrada. La presión de hidrogeniones de esta sustancia está equilibrada. Entonces tenemos 7,4, ¿sí? O tenemos una relación perfecta para hablar que el pH de la sangre, llámese arterial o venosa, está, digamos, de forma equilibrada. Los medios que tiene nuestro organismo son estos que están aquí, los que estamos nombrando aquí. El primero es el metabolismo, ¿sí?, o el intercambio de hidrogeniones. El segundo método, ¿sí?, que tenemos para regular a este pH es el sistema respiratorio, ¿sí? Ahora bien, yo les pregunto nuevamente a ustedes que ya copiaron la fórmula hace un ratito. Yo les había dicho que el pH se mantenía por una fórmula que decía directamente proporcional a la cantidad de base de bicarbonato e inversamente proporcional al CO2. ¿Quién se encarga del CO2 de nuestro cuerpo? É pela respiração. Muy bien.
A través de los pulmones, ¿sí? Entonces, nuestro organismo lo que intenta realizar es cuando tenemos un exceso de CO2 en la sangre, intenta retirar o intenta sacar del organismo la cantidad excesiva de CO2 que estamos teniendo. Entonces, en esos momentos, cuando hay un exceso de CO2, lo que va a ocurrir es la modificación de la frecuencia y de la profundidad de la respiración. Entonces, ustedes ya pueden comprender que cuando cambia la cantidad de CO2 que tenemos en nuestro pulmón, va a aumentar la frecuencia y la profundidad de la respiración, y inversamente, cuando disminuye el CO2 en la sangre, va a disminuir la frecuencia y la profundidad de la respiración. Entonces, otra vez, volviendo a nuestro gráfico que yo les voy a hacer nuevamente, voy a intentar hacer aquí, porque esta fórmula es interesante. El pH, entonces, va a tener dos componentes que van a ayudar a regular a este pH, que van a ser el bicarbonato, ¿sí? Y el CO2. Del CO2 se va a encargar, ¿sí? De este CO2 se va a encargar el pulmón, ¿sí? Vamos a intentar dibujar aquí un pulmón, ¿sí? Estos pulmones van a ser los encargados de regular al CO2, y del bicarbonato se va a encargar los riñones fundamentalmente. Entonces, una vez que llegó al estadio de poder regular tanto el pH a través de los pulmones, van a poder eliminar o van a poder retener CO2 según la necesidad que tengamos. Y como les decía, el otro componente que estamos teniendo aquí, que estamos viendo aquí, que es el bicarbonato, se va a regular a través de los riñones mediante otros procesos como son la excreción de los hidrogeniones, la reabsorción del bicarbonato, o sea, cuando el bicarbonato pasa a través de los túbulos contorneados proximales, se van a poder reabsorber y van a poder, digamos, retenerse de alguna manera el bicarbonato para que no se eliminen, o se va a producir nuevo bicarbonato a través de la función renal. Fíjense entonces, este es el valor que yo quiero que ustedes ahora copien y puedan, digamos, hacer en sus cuadernos de valores normales que estamos teniendo. Dijimos el pH, ¿sí? Tenía que ser un valor normal de 7,4. Con un intervalo dijimos 7,35 hasta 7,45. El CO2 o la presión de CO2, aquí ya tenemos el valor, normalmente es entre 35 a 45 y un valor promedio de 40, ¿sí? Y el bicarbonato, ¿sí? Es un valor en miliequivalentes entre 22 a 26 miliequivalentes sobre litros. Entonces, las situaciones, tanto de acidosis como ya la está mostrando aquí, o de alcalosis, van a cambiar estos valores que están observándose en una gasometría arterial, que es lo que tenemos que intentar comprender nosotros. Entonces, el pH arterial se tiene que mantener en un promedio de 7,4, la presión de CO2 en un promedio de 40 y el bicarbonato en un promedio de 24 más menos 2 para decir que estamos en un valor normal. Esos tres valores que ustedes están viendo aquí abajo, primero que tenemos que recordarlos, tenemos que por lo menos tener anotado o saber los valores normales para poder luego hablar si estamos en un
problema de acidosis o en un problema de alcalosis, si estamos en un trastorno metabólico o si estamos en un trastorno respiratorio fundamentalmente. Hoy vamos a empezar a comprender fundamentalmente los dos problemas más importantes que podemos llegar a tener, que son la acidosis metabólica y la alcalosis metabólica. Vamos a intentar ver este primero, que es la acidosis metabólica. ¿Hasta ahí está todo bien? ¿Alguna duda, por favor? Tudo certo. Não. Bien, todo bien, excelente. Excelente, si estamos bien. Sí. Muito claro até aqui, professor. Seguimos avanzando. Entonces, en una situación de acidosis metabólica, fíjense nuevamente, dice, es una deficiencia primaria de la base bicarbonato, junto con una disminución del pH plasmático. Entonces, en la acidosis metabólica se perdió, ¿sí? O disminuyó la base bicarbonato fundamentalmente por debajo del valor mínimo, y eso también ayudó a que el pH disminuya por debajo de los valores normales. Yo les había dicho que si el pH disminuía, ¿sí? Bajaba el bicarbonato, iba a aumentar mucho el valor de CO2, ¿sí? Iba a aumentar por encima de los valores normales el CO2. Y entonces, ¿cómo nuestro organismo va a intentar compensar esa disminución del bicarbonato y aumento del CO2? ¿Qué les dice aquí? Va a aumentar la frecuencia y la profundidad de la respiración. Entonces, nuestro organismo trata de compensar esa disminución de la presión de hidrogeniones con un incremento de la frecuencia y de la profundidad de las respiraciones, obviamente para disminuir los niveles de CO2 y de ácido carbónico y llevar nuevamente al pH a una situación de estabilidad, o intentar llevarlos a una situación de estabilidad fundamentalmente. Quizás lo pueda lograr hasta cierto punto, lo pueda llegar a, digamos, controlar en cierto punto, pero si eso continúa o el trastorno primario continúa, vamos a obviamente empeorar nuestro cuadro. Entonces, lo que tenemos que ver aquí, nuevamente, lentamente y pausadamente para poder comprenderlo, es que disminuyó bicarbonato, disminuyó el pH, aumentó los niveles de CO2 en la sangre, cambió la frecuencia de la respiración, cambió la forma de respirar de nuestro paciente, intentó eliminar, ¿sí? Quitó de su organismo mucho CO2, ¿sí? Pero el organismo, como es inteligente, hizo, digamos, compensar de alguna manera a ese pH. Entonces, también bajaron o cuando hicimos la muestra de sangre, bajaron los niveles de CO2, y entonces vamos a tener un paciente con, ya vamos a ver unos cambios en nuestra gasometría arterial. Fijémonos, y aquí yo no quiero que ustedes memoricen ni quiero que hagan ninguna anotación, porque esto va a quedar para ustedes. Las causas de acidosis metabólica se van a presentar por 4 probables mecanismos. El primero es el aumento de la producción de esos ácidos metabólicos no volátiles, o sea, aumento del ácido carbónico. El segundo fenómeno que pueda llevar a una acidosis metabólica es una disminución de la secreción de ácidos a través de los riñones, o sea,
que no se pueden, de cierta manera, digamos, secretar ácidos a través de los riñones. El tercer fenómeno, que puede ser por una causa gastrointestinal, una pérdida de bicarbonato. El cuarto fenómeno es un aumento de la concentración del cloro, que también está involucrado en el equilibrio ácido-base. Aquí voy a avanzar un poquito más rápido porque las causas ustedes pueden ser muchas y pueden buscarlas después y también comprender cuáles son los fenómenos que van a llevar a una acidosis metabólica. Cuando hay una producción excesiva de ácidos metabólicos, dijimos, en una acidosis láctica, la acidosis láctica se puede encontrar en pacientes que hagan una actividad física muy fuerte y esa acidosis láctica va a llevar a que el paciente pueda tener trastornos metabólicos. Una cetoacidosis láctica que también puede encontrarse en ciertos pacientes con ingesta excesiva de ciertos componentes con lactato, en alcohólicos, en una cetoacidosis alcohólica, en un ayuno prolongado o una inanición muy intensa, en la intoxicación por ciertos medicamentos como el ácido acetilsalicílico, el metanol, el etilenglicol, o cuando tengamos alguna alteración de la eliminación de ácidos metabólicos como la insuficiencia o la disfunción renal. Como le dije, vamos a avanzar cuando tengamos algún aumento de la pérdida de bicarbonato, una pérdida de secreciones intestinales, pueden ser por una diarrea. Fíjense, una diarrea explosiva, una diarrea cuando tengamos mucha eliminación a través del tubo gastrointestinal de bicarbonato, o cuando tengamos un trastorno gastrointestinal como puede ser una aspiración o una fístula intestinal, o por vía renal en algunas patologías como una acidosis tubular. Ya vamos a ver en otra clase acidosis tubular renal, y esa acidosis tubular renal hace perder bicarbonato. Recuerden que el bicarbonato se tenía que reabsorber en el riñón, pero no se puede reabsorber, se pierde bicarbonato por el riñón y entonces tenemos situaciones que nos lleven a una acidosis metabólica. Cuando tengamos una disminución de la aldosterona, y esa aldosterona también está involucrada en la regulación del equilibrio ácido-base, y cuando tengamos aumento de los niveles de cloruro por parte de nuestro organismo. ¿Y dónde se pueden dar cloruros? Nuevamente de forma iatrogénica, cuando los pacientes están con una hiperalimentación, le hacen una sonda nasogástrica, le están poniendo alimentación por vía parenteral y están hiperalimentando con ciertos componentes. Muchas veces también se puede tratar a algunos pacientes con cloruro de amonio. También cuando tengamos una reabsorción de una cantidad excesiva de cloruros en los riñones, eso puede llevar a un paciente que tenga acidosis metabólica. Bien, aquí llegó entonces la parte más importante. Ya dijimos, las causas pueden ser varias. No hay que memorizar ninguna de las causas, no hace falta crear ninguna memoria para eso, sino que se pueden investigar nuevamente después. Pero lo importante es saber identificar cómo va a estar el paciente con acidosis metabólica y saber, digamos, leer en los estudios o en los métodos auxiliares cómo lo vamos a poder encontrar ese paciente con acidosis metabólica. Lo primero es las manifestaciones clínicas. Fíjense, ¿cómo les parece que va a estar el pH, el bicarbonato y el CO2 en sangre? Ahora le vuelvo a preguntar a ustedes, ¿cómo va a estar eso? Está menor do que 7,35. Muy bien. Muy bien, pH por debajo de 7,35. Bicarbonato ya dijimos, también Baixo.
Bajo, muy bien, por debajo de 22, muy bien, muchas gracias. ¿Y el CO2, cómo les CO2. parece que va a estar? Elevado. 35. Algunos dijeron Acima, por ahí acima, elevado y proporcional. otros dijeron disminuido. Elevado. Elevado. Elevado, inversamente proporcional. Muy bien, o sea, es aquí donde, por eso yo les hice esta pregunta, porque quería ver el raciocinio lógico de ustedes, es que el CO2 esté elevado, sí, porque la fórmula que yo les dije era eh, que bicarbonato es directamente proporcional y CO2 inversamente proporcional. Pero también yo les dije a ustedes que el pulmón, ¿sí? El pulmón era el que nos ayudaba a regular a este pH, ¿sí? ¿Y cómo ayudaba el pulmón? Aumentando, ¿sí? La frecuencia y la profundidad de la respiración, ¿sí? El pulmón lo que hacía era intentar eliminar CO2. ¿Se recuerdan? Sacar CO2 para equilibrar nuevamente al pH. Ya tenemos pH disminuido, bicarbonato disminuido, CO2 aumentado, pero pulmón, como es muy fuerte y muy inteligente, disminuyó también el CO2. Entonces, ¿sí? Vamos a tener pH bajo, bicarbonato vamos a tener bajo, ¿sí? Y cuando el pulmón, con toda su integridad y con toda su fuerza, pueda compensar al CO2, también vamos a tener una PCO2 bajo. Entonces, la primera anotación que nuevamente quiero que hagan ustedes ahí es acidosis metabólica. Acidosis metabólica va a tener pH bajo, bicarbonato bajo y PCO2, ¿sí? Cuando está compensando, también va a estar bajo. ¿Está? Entonces, para aquellos que nos intentamos hacer el juego de confundirnos, vamos a tener las tres cosas bajo. pH bajo, bicarbonato de forma primaria, el trastorno primario de una acidosis metabólica es tener bicarbonato bajo, y la CO2 cuando se intenta compensar por el pulmón, recuerdan que yo les dibujé un pulmoncito que intentó compensar, ¿sí? Vamos a tener a la PCO2 también bajo. Doctor, ¿y qué pasó con tu fórmula que me dijiste que es inversamente proporcional? Sí, es así. Se mantiene esa fórmula para el compañero que dijo que era elevado. Se mantiene todavía la fórmula. Solamente que el pulmón intentó aquí compensar y disminuyó la PCO2. Aquí lo tenemos en forma gráfica. Nesse caso aí, quando você diz compensador, é no momento que a frequência cardíaca, a frequência respiratória está elevada para poder diminuir o CO2, é isso? Por isso que é compensador? Así mismo, aumentó la frecuencia de respiración. El paciente está lavando, como se dice en portugués, está aumentando mucho la frecuencia de respiración. Está con una frecuencia de 30 o 35 por minuto, o está teniendo una respiración muy profunda y muy fuerte, y entonces va a bajar de forma compensadora la CO2 de nuestro paciente. ¿Había una pregunta por aquí? Profe, a frequência respiratória elevada não seria uma manifestação clínica também, não? Sí, es una manifestación clínica. En realidad sí, ya la vamos a ver. Y es muy clásica y muy patognomónica, vamos a usar el término patognomónico, de la acidosis metabólica. Que tú Profesor, tengas, ¿sí?
Então, desculpe interromper. No, sin problema. Isso que fala sobre, então, isso seria a complacência pulmonar, que quando o pH ele está baixo, eu tenho o Sí. HCO3 também está baixo, e aí aumentou a frequência cardíaca, então para compensar, desculpa, a frequência respiratória, aí ele compensa, e aí ele mantém baixo, e aí, ou seja, é para tentar fisiologicamente entrar em equilíbrio, em homeostase, Así e aí tal com o cual. tempo, aí com o tempo ele não vai conseguir e vai causar realmente vai aumentar o PCO2 dele. Así tal cual. Así, básicamente como lo estabas diciendo. Para no confundirles y volver a encontrarnos, digamos, en la idea original, es que disminuyó primeramente el bicarbonato, ¿sí? Por detrás que disminuyó nuestro bicarbonato, el pH bajó. Pero se recuerdan que bajó mucho bicarbonato, al comienzo aumentó mucho nuestro CO2 y lo que nuestro organismo, porque es muy inteligente, tiende a llevar a un equilibrio entre bicarbonato y CO2, va a aumentar o va a empezar a lavar CO2, va a empezar a eliminar ese ácido que está por exceso en nuestro organismo. Entonces va a intentar disminuir mucho este CO2 para otra vez llevarlo a un equilibrio o llevarlo a una balanza para que se mantenga nuevamente equilibrado. Cuando el cuerpo ya no puede, ¿sí? Ya no logra de forma fisiológica equilibrar a este pH, entonces sí tenemos que actuar obviamente o con medicación o con ventilación o digamos alguna manera para equilibrar nuevamente al pH. Si es un descenso de bicarbonato, entonces nosotros podemos suministrar bicarbonato por vía endovenosa para mejorar a nuestros pacientes fundamentalmente. ¿Hasta ahí está bien? ¿Se entiende bien? Sí, profesor, Sí. sí. Bien. Algo que también tenemos que intentar comprender, ¿sí? Es que seamos lo más sencillos. Como yo le dije, intentemos ser lo menos complejos. Que en la acidosis, cuando estamos hablando de acidosis metabólica, fíjense, es muy sencillo, todo está bajo. pH bajo, bicarbonato bajo, PCO2 bajo. Inclusive, ¿sí? Las manifestaciones neurológicas y algunas manifestaciones cardiológicas pueden estar disminuidas. Gastrointestinalmente, ¿cómo va a estar el sistema digestivo? Con anorexia, con náuseas, con vómitos, ¿sí? Puede haber un dolor abdominal, y esto es muy clásico, ese dolor en el abdomen que parece un cuadro inclusive quirúrgico, puede haber en la acidosis metabólica. O sea, parece que tenga un dolor demasiado intenso, pero ese dolor es a consecuencia de un trastorno metabólico, no es un trastorno quirúrgico. Fíjense, la función neurológica, ¿sí? Yo les decía, todo está bajo. En una acidosis metabólica, todo está disminuido. El paciente va a estar con una debilidad, o sea, va a estar muy postrado, va a estar letárgico. ¿Qué es letargo? Va a tener una respuesta tanto verbal, ¿sí? Cuando le preguntas algo a tu paciente, es la respuesta muy lenta, y las funciones motoras también son lentas y no son, digamos, adecuadas a lo que uno le pide que realice. Le pide que agarre algo y lo hace de forma con formas motoras muy lenta, o le pide que haga una función mental de suma o una función básica de responder, y no lo pueden hacer porque eso está en letargo. Lentidão down le podríamos decir en portugués, ¿sí? Un malestar general. El paciente inclusive puede estar confuso, puede estar, digamos,
en un estado mental en donde se puede llegar inclusive al estupor, y en una situación de mayor complejidad llegar a un coma metabólico, un coma por acidosis metabólica, y obviamente estamos en una complejidad un poco mayor. Y como les dije, en la acidosis metabólica todo está disminuido, inclusive las funciones vitales. Hay una depresión de las funciones vitales fundamentalmente. Entonces podemos tener una presión arterial baja por debajo de los 80 de sistólica, por debajo de 40 o 60 de diastólica. Podemos tener, sí, a un paciente con el pulso arterial muy disminuido porque ya no haya, digamos, una buena capacidad para tener un buen funcionamiento circulatorio, y entonces podemos llegar a tener esa depresión de las funciones vitales. Si alguien por ahí me había dicho que en la parte respiratoria vamos a tener algunos cambios, y sí, ya vamos a ver que hay un cambio muy clásico que va a llamarse una respiración aumentada, y en la profundidad también va a estar aumentada. Bien, fijémonos un poquito más en la función cardiovascular. Dijimos, vamos a tener una disminución de la frecuencia cardíaca, podemos tener arritmias, podemos tener una piel caliente, eritematosa, inclusive en el sistema esquelético podemos tener una osteopatía cuando haya acidosis metabólica crónica. Pero dijimos que en la parte respiratoria íbamos a tener algo muy clásico, ¿sí? Algo que nos da, digamos, a nivel clínico, una manifestación típica que va a ser el aumento de la frecuencia y la profundidad de la respiración. Me gustaría que por ahí busquen en YouTube esta respiración típica, la respiración de Kussmaul, en donde clásicamente nuestro paciente aumentó su frecuencia por encima de 30 respiraciones por minuto. Aumentó la profundidad, hay una respiración con una gran intensidad. Y esto en el afán, o esto es para poder intentar eliminar CO2, ingresar obviamente más oxígeno para que ese intercambio gaseoso mejore y podamos tener mayor capacidad de equilibrar a nuestro metabolismo justamente. Obviamente en los signos de compensación podemos tener un aumento de otros electrolitos como ser el potasio. Vamos a tener una orina muy ácida porque vamos a intentar equilibrar a esa acidez en el líquido extracelular. Entonces vamos a intentar eliminar algunos de los ácidos que tenemos en nuestro líquido extracelular. También podemos tener aumento del amoníaco en la orina. Bien, entonces, a modo de redondear lo que es la acidosis metabólica, ¿sí? Acidosis metabólica es, para poder resumir, disminución de forma primaria de la base bicarbonato, disminución del pH, y también vamos a encontrar, ¿sí?, una disminución por este fenómeno que está aquí, porque aumentó la frecuencia y la profundidad de la respiración. Vamos a tener una disminución de la CO2 fundamentalmente. Entonces, nuestro paciente va a estar con todos los signos vitales, también van a estar disminuidos, y obviamente podemos tener un paciente que pueda inclusive llegar a un coma si eso no se compensa, y obviamente puede llevarlo a un trastorno mayor. ¿Hasta ahí está bien? ¿Podemos continuar? Sí, profesor. Sí. Excelente.
Excelente, excelente. Entonces, intentemos entender el fenómeno contrario o el fenómeno, digamos, totalmente distinto a lo que es la acidosis metabólica y comprendamos lo que es la alcalosis metabólica. Si yo dije al comienzo que una acidosis metabólica era todos los signos o todo, digamos, las manifestaciones de nuestra gasometría van a estar disminuidas, en la alcalosis vamos a tener todo aumentado. Y el trastorno primario fundamental de la alcalosis metabólica es un aumento del bicarbonato en el plasma. Entonces la definición nos está diciendo, es un trastorno sistémico asociado con un aumento del pH por exceso de bicarbonato en el plasma. Y otra vez, las causas que pueden llevar a alcalosis metabólica pueden ser varias, ¿sí? Nuevamente, no hace falta que ustedes tengan esto en memoria, sino lo que ustedes tienen que saber es cómo lo van a encontrar a ese paciente. Puede ser por una ganancia de bicarbonato o porque tengamos una pérdida de una mayor cantidad de iones cloro que de bicarbonato. La primera causa de trastornos que nos puedan llevar a una internación es la acidosis metabólica. La segunda causa es esta que está aquí, que se llama la alcalosis metabólica. Entonces, la segunda causa más frecuente de trastornos del equilibrio ácido-base y va a ser la responsable del 32% de todos los trastornos del equilibrio ácido-base. Veamos un poquito entonces cuáles son las causas. Ya dije, una ganancia de una cantidad excesiva de bicarbonato, otra vez por una ingesta excesiva de bicarbonato de sodio. Eso se suele utilizar para intentar compensar a una acidosis o se intenta muchas veces para algunos trastornos gastrointestinales, se suele utilizar bicarbonato de sodio. Nuevamente, en la administración de soluciones que tengan hiperalimentación con acetato, administración de soluciones con lactato, muchas veces en las transfusiones de sangre también nos pueden llevar a tener una alcalosis metabólica. Fíjense nuevamente algunas causas que nos puedan llevar a alcalosis metabólica son los vómitos incoercibles, los vómitos que no paran. Ahí en los vómitos se está perdiendo mucha cantidad de ácido clorhídrico y ese ácido clorhídrico también estaba de alguna manera intentando compensar el equilibrio de nuestro organismo, pero si se pierden muchos ácidos, ¿sí?, entonces nos pueden llevar a una situación de alcalinidad, o sea, una alcalosis en nuestro organismo. Entonces podemos tener un trastorno por pérdida, digamos, de los iones hidrógenos. En síndrome de comilona y purga se puede ver también en los pacientes que tengan bulimia, ¿sí? Alguien habrá visto algún paciente bulímico en donde se somete a vómitos y obviamente eso puede llevar a una alcalosis metabólica, una deficiencia de potasio, algunos diuréticos como pueden ser la furosemida, que nos puedan llevar a tener algunos trastornos y que puedan llevarnos a una alcalosis metabólica. Dijimos en la primera parte que un hipoaldosteronismo, la aldosterona también estaba involucrada en la regulación de ciertos electrolitos, y aquí un hiperaldosteronismo nos puede llevar a tener también una pérdida de hidrógenos y esto llevarnos a una alcalosis metabólica. Vemos en algunas otras causas como son el aumento de la retención de bicarbonato,
en la pérdida de cloro con la retención de bicarbonato. Esto nos puede llevar a una alcalosis, o sea, todo lo que haga que el bicarbonato se mantenga, esa base fundamental, la base de bicarbonato esté por exceso en nuestro cuerpo, nos puede llevar a una alcalosis metabólica. Y hablamos también de los diuréticos que nos pueden hacer retener, digamos, más cantidad de hidrogeniones y también de bicarbonato, entonces podamos tener una alcalosis metabólica. Bien, y entonces aquí, nuevamente, ¿cómo van a estar las manifestaciones en una alcalosis metabólica? Aquí ya le dije, el pH está alto, ¿sí? Por encima de 7,45. ¿Cómo va a estar el bicarbonato justamente? Elevado. Elevado. ¿Por encima de cuánto? Por encima de 26. 26, muy bien. De forma primaria, ¿sí? El trastorno primario va a ser el bicarbonato elevado. Y nuevamente, recuerden nuevamente la fórmula, yo les había dicho, es el pH es directamente proporcional al bicarbonato e inversamente al CO2, pero aquí, ¿sí? Lo que sucede es el fenómeno totalmente inverso a la acidosis. Entonces va a disminuir la frecuencia de la respiración y entonces se va a intentar retener un poco este CO2 para nuevamente intentar compensar al pH. Entonces también vamos a tener, cuando está compensado, porque el pulmón nuevamente aquí jugó otra vez un papel fundamental, disminuyó la eliminación de CO2 y entonces también vamos a tener en sangre arterial una CO2 aumentada fundamentalmente. Professor, Sí, o CO2 não teria que estar disminuido. assim? Sí, bien. Cuando tu alcalosis metabólica, ¿sí? Cuando la alcalosis no está compensada, el organismo no compensó o no pudo compensar no pudo compensar el trastorno, si la CO2 puede estar aumentada. Pero como te vuelvo a É o repetir, primeiro mecanismo, né? exacto, el primer mecanismo es aumenta CO2. Pero esto en poco tiempo el organismo lo va a intentar regular, lo va a intentar suplir. Entonces va a intentar disminuir mucho la frecuencia de la respiración para que esto se compense o se controle, vamos a decirle, ¿sí? Y de esa manera va a disminuir mucho los niveles de CO2 para regular, digamos, ese trastorno primario que hubo, que fue el trastorno, la ingesta, vamos a decir, o la producción excesiva de bicarbonato. Entonces sí va a aumentar los niveles de CO2 en nuestro organismo. Ok. ¿Sí? Bien, entonces, ¿y ahora cómo vamos a encontrar todos, digamos, los trastornos o los signos vitales de nuestro organismo? A la diferencia de la acidosis metabólica, aquí vamos a encontrar todo al revés. Vamos a encontrar a nuestro paciente con excitabilidad, vamos a encontrar a nuestro paciente confuso, con reflejos hiperactivos, puede haber una tetania, unas contracciones involuntarias de ciertas partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Puede haber inclusive convulsiones, ¿sí? Y de esta manera tener a nuestro paciente con los 3 puntos o los 3 índices más importantes a buscar también aumentado. pH aumentado de forma primaria, ¿sí? El bicarbonato aumentado y de forma compensadora
vamos a tener a la PCO2 también aumentada, ¿sí? Bien, y ahora bien, a diferencia de lo que habíamos visto en el paciente con acidosis, aquí podemos tener arritmias, podemos tener un paciente también con cambios en la presión arterial. Fíjense en la función respiratoria o los signos de compensación de la función respiratoria. Vamos a tener una disminución de la frecuencia y de la profundidad de la respiración. ¿Se recuerdan que dijimos el signo de Kussmaul en la acidosis metabólica? Signo de Kussmaul que yo les pedí que busquen por YouTube. Sí, ese signo de Kussmaul aquí va a estar totalmente al revés porque vamos a tener una disminución de la frecuencia y de la profundidad de la respiración para intentar compensar, ¿sí?, a esa acidosis, a esa alcalosis, vamos a decir, que tenemos en nuestro paciente. Y también vamos a tener una orina con un pH urinario aumentado. Bien, la clase fue bastante extensa el día de hoy, ¿cierto? Professor, Sí. O paciente que é na alcalose, além dele ter a bradicardíaca, ele também teria hipertensão pelo Sí, excesso de en aldosterona? realidad va a depender mucho si el paciente podemos encontrarlo en hiper o hipotensión. Depende del trastorno circulatorio que esté asociado. Porque aquí podemos encontrar, sí, a un paciente con alcalosis metabólica con un aumento de la presión arterial, si hay una contracción muy grande del volumen sanguíneo, ¿sí? El volumen sanguíneo se intenta, digamos, llevar a los valores máximos para intentar compensarlos. Pero va a depender, digamos, de cómo esté ese paciente a nivel hemodinámico para ver si es que está la presión aumentada o disminuida fundamentalmente. Muchas veces ya lo encontrás muy deteriorado y también puede estar inclusive hipotenso. E aí seria pela falta da renina? Exacto, sí. La renina también va a jugar, el sistema de renina-angiotensina va a jugar un papel fundamental intentando compensar todo el trastorno que va a ocurrir en nuestro organismo. Recuerden, el equilibrio ácido-base, los que juegan el papel fundamental aquí son el pulmón y el riñón. Yo hablé mucho del pulmón, pero no nos tenemos que olvidar del riñón, porque el riñón es el que va a hacer que disminuya el flujo de orina o que aumente el flujo de orina según la necesidad que tenga de regular a este equilibrio ácido-base. O también el riñón, el que va a hacer que la orina se vuelva o más ácida o más alcalina, y también es el riñón el que hace que disminuya o aumenten los niveles de renina y de otros componentes para intentar compensar a nuestro equilibrio ácido-base. Entonces, es un juego, ¿sí? Es un juego el equilibrio ácido-base entre pulmón, riñón y metabolismo, ¿sí? Obviamente es muy interesante, por eso yo quería llegar en este punto y gracias por la pregunta, porque nos hace comprender cómo nuestro organismo intenta llevar a ese equilibrio o intenta sostener ese equilibrio y que muchas veces ocurren ciertas manifestaciones hasta que se pueda regular o muchas veces se superan todas las barreras y ya no se puedan compensar. Intenté responder tu pregunta o te confundí más. Não, eu entendi. Então, aí, no caso de um paciente crônico com alcalose, ele poderia ter uma lesão de adrenal também? Sí, por supuesto, sí, eso sí. Los pacientes, buena también la pregunta, porque puede haber tanto una situación de alcalosis crónica o acidosis crónica,
y ahí pueden haber otros órganos involucrados, puede haber una lesión adrenal o puede haber por darles algunos de nuestros ejemplos, en una acidosis crónica puede estar involucrado inclusive tanto el riñón estar lesionado o también podemos tener otros órganos como el hueso también que van a estar involucrados y que van a obviamente hacer que nuestro equilibrio ácido-base se vuelva un poco más manifiesto justamente. Ah, perfeito, entendi. Obrigado. Bien, entonces, a modo de redondear la clase de hoy, intentemos hacer un resumen, por lo menos de los dos primeros trastornos que yo nombré al comienzo, ¿sí? Fijémonos en esta primera parte, vamos a ver los trastornos del equilibrio ácido-base, cuál va a ser la alteración primaria de ese trastorno, cómo se va a compensar o cómo va a intentar compensar el pulmón y cómo va a intentar compensar el riñón fundamentalmente. Fijémonos en el primer trastorno, que es la acidosis metabólica. La acidosis metabólica dijimos que la alteración primaria es la disminución del bicarbonato en sangre. ¿Cómo hace el pulmón para intentar compensar esa disminución del bicarbonato? Haciendo hiperventilación, aumentando la frecuencia de la respiración para disminuir la PCO2. Acá un repaso, un resumen de todo lo que ya hablamos, ¿sí? Entonces, en acidosis metabólica, disminuía bicarbonato, el pulmón hiperventilaba, aumentaba la frecuencia y la profundidad, hiperventilaba para disminuir la CO2. Eso, si el pulmón lo logra hacer, excelente. Si no lo logra, también está el riñón para ayudar. Y si no hay un problema en el riñón, va a aumentar la excreción de hidrogeniones y va a aumentar la reabsorción de bicarbonato para nuevamente intentar compensar a esta acidosis metabólica, ¿sí? Entonces tenemos un pulmón que hiperventila o aumenta para compensar este problema. Y en la alcalosis metabólica, al revés, teníamos un trastorno primario o una alteración primaria donde haya un aumento del bicarbonato y el pulmón lo que realiza es una hipoventilación, o sea, disminuye la frecuencia y la profundidad de la respiración, hipoventila para intentar disminuir el CO2 que tengamos en sangre. O sea, aquí retiene CO2, estamos reteniendo CO2 para nuevamente equilibrar este trastorno que estábamos teniendo. ¿Y cómo hacía el riñón? Si no hay una nefropatía, disminuye la excreción de hidrogeniones y disminuía la reabsorción de bicarbonato. Entonces, digamos, se podía eliminar por la orina una mayor cantidad de bicarbonato y de hidrogeniones para nuevamente compensar el pH, digamos, que estaba alterado, ¿sí? Entonces son las dos patologías que vimos hoy, la acidosis y la alcalosis metabólica. Pero también podemos tener, ¿sí?, una acidosis o una alcalosis respiratoria. Esto quizás lo veamos un poquito cuando veamos la parte respiratoria. Cuando el problema en sí está en el pulmón. O sea, el pulmón es el que está deteriorado. Entonces, si tenemos una acidosis respiratoria, cuando tengamos un pulmón lesionado porque tengamos una neumonía o porque tengamos una bronconeumonía o porque tengamos un trastorno como pueda ser un paciente EPOC o pueda ser un paciente efisемatoso, vamos a tener
un aumento de la PCO2, un aumento de la presión de dióxido de carbono. Como el paciente no puede eliminar el CO2, el problema está en el pulmón y no puede, digamos, sacar CO2, el riñón es el que intenta compensar, como me preguntó hace rato el compañero, ¿sí? Entonces nuestro riñón va a aumentar la excreción de hidrogeniones y va a aumentar también la reabsorción de bicarbonato. Y nuevamente, si tenemos una alcalosis respiratoria, las causas de alcalosis respiratoria pueden ser varias también, porque aquí disminuyó la capacidad de ventilación, tengamos alguna patología restrictiva, si tengamos alguna patología en donde se disminuyó la cantidad de PCO2, ¿sí? Entonces el pulmón no puede compensar y el que va a intentar mejorar esto va a ser nuestro riñón, disminuyendo la excreción de hidrogeniones y disminuyendo la reabsorción de bicarbonato. Bien, aquí tienen los 4 trastornos básicos que son acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria. Lo podemos inclusive hacer en un dibujo para que ustedes lo puedan recordar, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos entonces la forma gráfica, el bicarbonato va a estar disminuido, ¿sí? La PCO2 también va a estar disminuido en una alcalosis metabólica, ¿sí? Va a estar disminuido porque vamos a tener, digamos, hiperventilación. En la alcalosis metabólica vamos a tener bicarbonato aumentado, ¿sí? Y acá está diciendo va a hipoventilar para intentar aumentar la PCO2, ¿sí? Y entonces vamos a tener un paciente con hipoventilación para intentar compensar este trastorno primario. En la acidosis respiratoria tenemos también pH disminuido, pero aquí vamos a tener el bicarbonato, porque fíjense lo que está ocurriendo aquí, aumentando la excreción y la reabsorción de bicarbonato. Entonces, el riñón está intentando compensar, entonces vamos a tener bicarbonato aumentado y PCO2 también aumentado. Difícil parece esto, ¿no? Porque el riñón es el que está intentando compensar aquí, porque el problema está en el pulmón, y entonces está aumentando bicarbonato y está aumentando el CO2. Y en la alcalosis respiratoria vamos a tener bicarbonato disminuido, ¿sí? Y PCO2 también disminuido, pero con un pH obviamente cambiado. Aquí tenemos pH alto, alcalosis, pH alto, acidosis, tenemos un pH bajo, ¿sí? Un pH disminuído fundamentalmente. Nesse caso aí, como não vai ter o mecanismo compensatório da respiração, ele permanece inversamente proporcional aí. No caso do pH y do CO2. Exactamente. Sí, si ustedes aquí lo tienen, digamos, lástima que quedó esta imagen para el final, pero estos son los mecanismos, y gracias nuevamente por preguntar, los mecanismos por los cuales se van a intentar compensar, ¿sí? El equilibrio justamente del ácido base. El primer mecanismo de equilibrio o de regulación era el intercambio, yo le había dicho, de hidrogeniones, ¿sí? Cambia un hidrogenión para aquí o para allá, o se tapona con métodos intra y extracelulares por intercambio justamente de hidrogeniones. El segundo mecanismo, ¿sí? Es la eliminación de CO2. Fíjense que está aquí el CO2 y este CO2 que se
intenta eliminar por un buffer, por un método tampón o por un método amortiguador, es lo que intenta regular a través del pulmón. Y el tercer mecanismo, si el buffer, si el tampón del pulmón no funciona porque haya un pulmón lesionado, supongamos que aquí tengamos un pulmón que tenga una gran neumonía, ¿sí? Aquí todo este pulmón está con una neumonía y no puede tanto compensar, la neumonía es bilateral y no se puede compensar, entonces es el riñón el que va a intentar compensar o reabsorbiendo bicarbonato o excretando hidrogeniones para intentar compensar. Es nada más intentar dilucidar lo que ocurre en una u otra manera según el fenómeno que esté involucrado. Cuando el pulmón está enfermo, el riñón es el que intenta compensar, y si el problema también por viceversa es riñón, es el pulmón el que intenta compensar. Entonces se intenta, digamos, mantener de cierta manera equilibrado este equilibrio ácido-base. Los dejo por aquí porque no los quiero confundir más y creo que pudimos aprovechar bastante la clase de hoy, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno. Profe, tudo ok. Bien, muchísimas gracias entonces para lo que pudimos asistir hasta el final, ¿sí? Fue 1 hora y media casi de clase. Entonces, les dejo, digamos, la clase grabada y les dejo, digamos, todos estos materiales que ustedes puedan ir revisando, puedan ir mirando después. Si tienen alguna duda o si tienen alguna consulta, por favor no duden en escribirme o no duden, por favor, en anotar sus preguntas para la próxima. Así vamos a ir aprendiendo porque yo también aprendo cada vez que les doy una clase de esta. Les dejo un abrazo enorme, que tengan un muy buen resto de jornada y nos vemos en la próxima. Gracias vos, profe. Gracias. Ok, profe, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe.